Señoritas, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola Laura, buenos días. Buenos días, profe. Te quería preguntar por tu compañera, ¿qué sabes de ella? ¿Por Dani Cerquera? La niña que está hospitalizada o que le van a hacer cirugía y toda esta cuestión. ¿Qué Ah, sabes? pues ayer hablé con ella y dijo que iba a hablar con Gabriel para pues explicarle todo lo que estaba pasando, pero no sé más, profe. Hoy le voy a escribir. Ah, bueno, si cualquier cosa me cuentes, ¿vale? Porque Vale, profe. digamos que ella empezó a como ausentarse por salud desde el martes, ¿cierto? Martes. El lunes fue festivo. Martes. Sí, creo que el martes no estuvo en clase, ¿o sí, Laura? ¿Ella? ¿Te recuerdo? No, profe, ella no estuvo en clase el martes. Creo que fue de este fin de semana que se empezó a ausentar. Sí, exactamente, porque el lunes pues era pues, festivo, entonces eso pues, obviamente no se cuenta. Bueno, señoritas, estoy esperando que activen sus cámaras. Hola, Laura. Diana, hola. Señorita Jimena, hola, ¿cómo estás? Daniela. Milo Ruiz. Este no es, bueno, todavía no tiene audio ahí conectado. Bien. Recuerden que mañana tienen que hacer su presentación de su empresa con base en lo que habíamos hablado ayer o lo que hablamos ayer. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema. Digámoslo, pues teniendo como base lo que planteamos ayer de la comunidad educativa, y digámoslo, centralizándolo un poco más con respecto a la primera infancia. Ustedes saben de que hay digámoslo así, como hay un programa que se llama De Cero a Siempre, en donde pues digámoslo, esa iniciativa busca entonces que los niños que están aquí en Colombia, nuestros niños que han nacido acá en Colombia, realmente podamos nosotros asegurarles a ellos, tanto a los niños como a las niñas, esa posibilidad y ese derecho que tienen ellos, ¿no? Para desarrollarse integralmente en su primera infancia. Entonces, para eso, pues, el Estado cuenta con una normatividad, pues, de orden internacional, porque pues, una de las cosas que caracterizan a la humanidad es precisamente, pues, velar por los derechos de los niños y no dejarlos desamparados, no dejarnos con esa vulnerabilidad tan fuerte que de pronto puede afectarles en su desarrollo psicológico, físico y emocional. Entonces, se cuenta con una normatividad de orden internacional y lógicamente nacional que reconoce a los niños como esas personitas con derechos y que tiene, digamos, esas normas son explícitas con respecto a lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, de los gobiernos, si hablamos de la parte
pues, internacional. Entonces, cada gobierno debe garantizar su atención integral. Hay una norma, bueno, digamos que hay una gran cantidad de normas que se desarrollan en cada uno de los países, pero, y que pues es una norma que está para esa región, para esa ciudad, para ese país, pero también hay una serie de normas universales. Esas normas universales, pues, por ejemplo, el incesto es una norma universal con respecto a que eso está prohibido. Está totalmente prohibido tener relaciones sexuales con familiares de primer grado de consanguinidad. Entonces, ese incesto hay que verlo como una norma universal. De otro lado, pues entonces ya sabemos que hay normas que están, digámoslo, establecidas en diferentes países. Pero en últimas, lo que se intenta entender con esa normatividad de orden internacional y nacional es garantizar su atención integral. Entonces, se crea el Plan Nacional de Desarrollo para Todos, en donde se contempla una estrategia para la atención integral de la primera infancia. Y son los pequeñitos de 0 a 6 años, en donde pues, requieren toda la atención del mundo. ¿Sí? En Colombia se reconoce lo que significa este momento en la vida y el desarrollo de las personas, porque asume que hablar de lo que se pretende erradicar en cuanto a la pobreza, digamos a la pobreza extrema, ¿sí? Debe pues necesariamente incluir acciones que garanticen la igualdad y la generación de condiciones igualitarias para todos los que están acá en el territorio colombiano. ¿Sí? Condiciones de equidad, inclusive antes del nacimiento. Entonces, el país cuenta con una herramienta fundamental para avanzar en este propósito. Y eso está establecido en la Ley 1098, que obliga a definir una política prioritaria y diferencial sobre los temas de infancia y adolescencia. Por eso, pues, se cuenta con una serie de personas dentro de cargos importantes que permitan cumplir con ese propósito nacional de la protección y la atención integral para que los niños puedan prosperar, tanto las niñas como los niños, en su primera infancia. Entonces, eso es algo supremamente importante, no debemos descuidar como ese propósito, ¿no? Hay que reconocer de que en Colombia hay más de 5 millones de niñas y niños en primera infancia, un poco más, ¿sí? A hoy día. A veces, y tristemente, eso hay que mencionarlo, se enfrentan a condiciones de pobreza que generan, pues, lamentablemente, exclusiones. No se genera la inclusión, sino la exclusión y por ende la falta de oportunidades. Digamos que todo este tema de política, todo este tema de normatividad, pues sería muy importante que se trabajara a conciencia, que se trabajara de una manera completa, que realmente se llevara a cabo lo que está escrito en el papel, porque pues uno se da cuenta de tantas barbaries que de pronto se presentan en ese contexto, ¿no? En esa parte de estos sectores tan vulnerables, con estos pequeños tan vulnerables, que realmente afectan notoriamente pues, el desarrollo psicológico, el desarrollo socioemocional de ellos. Entonces, todos tenemos, y sobre todo nosotros, ustedes y yo, que trabajamos en cierta manera con esa parte de la primera infancia, todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad directa, los gobernantes, las familias, las cuidadoras, las personas cuidadoras, los profesores, los agentes comunitarios, toda la sociedad
tiene que estar inmersa en esta responsabilidad del desarrollo integral de los niños, de las niñas, niños de la primera infancia, ¿sí? Entonces, como se está planteando como ese plan, como se está tratando de contribuir con ese plan para el bienestar de los pequeños, pues entonces se debe trabajar aspectos de cómo la sociedad se encarga de apoyar a los pequeños, de orientarlos y de apoyarlos en los diferentes sectores del país. O sea, no importa que sea rural, no importa que sea urbano, no importa que estén en lugares distantes, el solo hecho de que estén, que hayan nacido en nuestro territorio colombiano, tienen el derecho a la protección, tienen el derecho a la orientación y a que se sientan apoyados. Por eso ellos hablan de ese plan estratégico del 0 a siempre, ¿sí? Entonces esa estrategia del 0 a siempre me parece muy interesante porque es un conjunto que conllevan acciones planificadas de carácter nacional con el propósito de garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de 0 a 6 años, ¿sí? Entonces, acá el trabajo es netamente unificado e integral con todas las personas que mencionábamos ahorita, con todos los entes territoriales, con todo el gobierno, el Estado como tal, en donde se habla, o la perspectiva aquí importante es valorar los derechos y ese enfoque diferencial. Entonces, se tiene que articular y promover el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para esta atención integral. Siempre lo que queremos es que le aseguremos a cada niño o niña del territorio colombiano, de acuerdo a esta edad, una inclusión y un respeto y una equidad, cosas que a veces no se llevan a cabo. Por eso yo hablaba de que el papel lo soluciona todo, lo soporta todo, más que todo, pero pues realmente se ven una serie de historias que uno dice, pero ¿cómo se les ocurre comportarse de esa manera? Entonces, este programa pues va dirigido a esa primera infancia, en donde estamos hablando de que esa estrategia está dirigida a una gran cantidad de niños y niñas que están en el territorio colombiano. Ese propósito de este plan del 0 a siempre, la idea es que nosotros tengamos una cobertura a nivel del territorio nacional para poder ayudar a estos niños que tienen mayor condición de vulnerabilidad y de pobreza, ¿sí? Pero con el compromiso de avanzar progresivamente hasta la universalización de la atención. O sea, son niños que de verdad, niños que están totalmente indefensos en unos contextos familiares totalmente nocivos. Y es responsabilidad de nosotros, en este caso de ustedes y mía inclusive también, de que podamos ayudarles a ellos, ¿sí? Asegurar las condiciones que posibiliten el desarrollo infantil tanto de las niñas como los niños, ¿sí? Eso es una prioridad, de unir todos esos esfuerzos que vayan orientados, teniendo en cuenta toda esa comunidad educativa que mencionábamos ayer, todas esas razones éticas, científicas, sociales y económicas que deben de tenerse en cuenta para poder mejorar la condición de vida de los pequeños, ¿sí? Para que no les vulneremos sus derechos, para que les respetemos sus derechos, para que realmente le brindemos una vida supremamente tranquila, placentera y de muchísima motivación. Entonces, es importante que entendamos, esto lo deben de saber ya ustedes, señoritas, que es muy importante entender de que el desarrollo de la personalidad del niño se empieza a formar, ese desarrollo humano se empieza a formar de una manera continua a lo largo de la vida, pero los primeros años de vida se irán, digamos, adquiriendo capacidades, habilidades, potencialidades
dependiendo de cómo se está presentando el contexto del niño, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que el 0 a siempre tiene que ver entonces con antes del nacimiento. Y el antes del nacimiento se habla de cómo es la condición de vida que tiene la mamá de este bebé que está en el vientre, ¿sí? Cómo es la condición de vida, cómo es la relación familiar, cómo es la relación con su pareja, si es madre soltera o está casada, o bueno, está en unión libre, pero cómo es esa estructura familiar de la mamá del bebé que está en el vientre, ¿sí? Es un ambiente sano, es un ambiente supremamente motivador, o por el contrario, es un ambiente supremamente hostil, es un ambiente que a cada rato la señora vive en peleas con los familiares, con el esposo, que no tiene protección de nadie. Entonces pues realmente eso lleva a que pues tengas dificultades un poco con lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral del pequeño, porque precisamente cuando hablamos de esa relación madre-hijo en el vientre, pues dependiendo del estado emocional que se encuentre ella en su tiempo de embarazo, pues eso va a ser supremamente importante para el desarrollo de las emociones en el niño. Y así muchas otras cosas, el desarrollo de habilidades básicas del lenguaje. Hay madres o hay familiares o familia que encierran a los niños y no les dan la oportunidad de que vean la luz del día, no le dan la oportunidad de alimentarse, entonces los mantienen encerrados, con muy poca comunicación, los mantienen ahí amarrados, y esto pues puede sonar algo supremamente monstruoso, pero es lo que a veces hay en diferentes regiones de nuestra Colombia. Entonces, realmente hay que estar pendientes de cómo se construye el apoyo para estos pequeños, en donde podemos tener desde ese momento de la concepción como tal, desde el embarazo, antes del nacimiento, para que sepamos de que ellos, los niños y las niñas, pues realmente sienten, viven, eh, eh, perciben todo ese ambiente positivo o negativo en el caso de la mujer, de la mamá que está en embarazo. Entonces ahí vemos nosotros cómo va a tener la posibilidad de un buen desarrollo desde antes del nacimiento hasta cuando tiene sus 6 añitos, en donde puede tener una muy buena estimulación del lenguaje, en donde puede tener una muy buena función cognitiva de acuerdo a esa estimulación que recibe en sus primeros años de vida, ¿sí? Entonces, cuando hay carencia de estimulación visual, auditiva, del lenguaje, en donde no se están estimulando sus funciones cognitivas avanzadas inclusive, pues entonces el niño va a tener unas falencias en comparación con los otros pequeños. Entonces, las repercusiones en este desarrollo de vida, tanto de una manera individual y social, son significativas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas condiciones de salud, como primero que todo. Hay que tener en cuenta cómo mejoramos los procesos de educación, de nutrición, de habitabilidad, porque pues a veces la situación económica hace que las personas vivan bajo el mismo techo con una gran cantidad de personas, familiares o no familiares, y eso pues como que altera un poco la sana convivencia, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta todas esas condiciones de atención en los primeros años de vida de estos pequeños, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros, con base al desarrollo individual y social, pues construir unos espacios supremamente placenteros, agradables, funcionales para el niño. Y es por ello que la acción firme del Estado, de la sociedad, de la familia, en favor del desarrollo infantil de la primera infancia debe existir. O sea, ellos, todos estos actores, el Estado, la sociedad, la familia, tienen una razón de ser y una responsabilidad grandísima con respecto a lo que está favoreciendo o limitando la condición de vida de estos pequeños, ¿sí? Entonces, esta estrategia de cero a siempre me parece muy interesante porque
porque ahí plantea, porque digamos el 0, porque las condiciones para el desarrollo de esta vida digna y con garantía de derechos se construyen desde la primera gestación, que era lo que yo les estaba planteando. O sea, no es solamente a partir del nacimiento, no, sino a partir de lo que tiene que ver con el momento de que la mamá se entera de que está en embarazo. Entonces, ahí vemos nosotros esa importancia de que no es solamente desde el momento de entrar a luz, sino que se sabe que quedó en embarazo, ¿sí? Ese sería del 0 y al siempre, pues porque todas las habilidades y las capacidades se desarrollan durante la primera infancia y eso son las bases sólidas para toda la vida. Si miramos nosotros un desarrollo de la personalidad del niño, si lo hablamos según Piaget, si lo hablamos según Eric Fromm, ellos plantean de que deben de tener un desarrollo de personalidad supremamente importante y eso va a ir, digámoslo, como en un camino organizado, en donde hay un prerequisito para pasar al siguiente nivel y se necesita ese nivel para pasar al segundo nivel, al tercer nivel y así sucesivamente. Entonces, él siempre tiene que ver con esa posibilidad de ser estimulado oportuna y adecuadamente en esa primera infancia. Y que esa estimulación o ese bienestar que tiene el niño o niña, pues le va a repercutir positiva o negativamente en su vida, en el desarrollo de toda su vida. Entonces, eso es interesante cuando hablamos de esa estrategia del 0 a 100. ¿Y qué es lo que en últimas garantiza esta estrategia? ¿O qué es lo que propone esta estrategia de 0 a siempre cuando nosotros estamos creando un plan de acción como el que ustedes están creando para favorecer a las madres cabeza de familia, a las madres solteras, a los niños en vulnerabilidad? Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es entender de que estas estrategias lo que buscan siempre es garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños en la primera infancia que están en el territorio colombiano. Y bueno, todo este tipo de planteamientos, todo este tipo de estrategias debe tener un soporte político, una política pública de largo plazo que oriente al país precisamente, y por eso se coloca una política pública de largo plazo, que no tenga un límite de tiempo, sino que por el contrario, la sostenibilidad técnica, financiera, en donde se está tratando de fortalecer todas esas normas, en donde se está haciendo seguimiento y evaluación de cómo se están siendo tratados nuestros niños, de qué manera están siendo protegidos. Pero para eso se necesita tener esa política pública, ¿sí?, de largo plazo. Y la idea es, con esta estrategia de 0 a siempre, garantizar la pertinencia y la calidad en la atención integral a la primera infancia. Y aquí se tienen que articular acciones que van desde la concepción hasta la transición, hablando un poco de la educación formal, ¿sí? ¿Qué otra cosa plantea esta, como dentro de estos 5 objetivos generales de la estrategia del 0 a siempre, ¿no? Primero que todo, el primero es el cumplimiento de los derechos. Segundo, definir o que exista esa política pública de largo plazo. Tercero, garantizar la pertinencia y la calidad en la atención integral de los pequeños de 0 a 6 años. Sensibilizar y movilizar sería como el cuarto aspecto allí. Y necesitamos que las personas vean como que, y lo hablábamos ahorita al inicio de nuestra charla hoy, de que es muy importante que nosotros entendamos de que la sociedad tiene que ser también responsable del cuidado de los pequeños. Y dentro de esa sociedad, pues nos incluimos todos nosotros. Entonces, tenemos que sensibilizarnos y tenemos que sensibilizar a los demás, con el propósito de transformar pues todas estas concepciones y formas de relación
con los niños y las niñas más pequeños, ¿sí? Porque si no hay nadie que le importe absolutamente nada el bienestar de los pequeños, pues entonces van a seguir haciendo una serie de barbarias o van a tener una serie de comportamientos supremamente anormales y que llevan a que tengan dificultades más adelante los pequeños, ¿sí? Y por último, en estos 5 objetivos es el hacer visible la importancia que tiene la familia en el desarrollo de la personalidad del pequeño. Pero acá nosotros tenemos que mirar un poco cómo fortalecemos a la familia. Y eso es algo que ustedes podrían tener muy en cuenta en su proyecto, en la creación de su empresa, fortalecer la familia, ¿sí? ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque es que la familia es el actor fundamental en el desarrollo infantil temprano, porque es la primera relación que existe entre ese pequeño recién nacido y sus familiares. Por eso la importancia de la presencia, pero de presencia de personajes familiares de ellos supremamente funcionales. Preferiría no tener a nadie si la persona que tengo a mi lado es una persona castigadora, una persona abusiva, una persona que maltrata tanto física como verbalmente y psicológicamente. Entonces, hay que fortalecer la unión familiar con respecto a este 0 a 100, que ahora siempre, y cómo los estamos vinculando para ayudar pues, en ese desarrollo infantil temprano de nuestros pequeños. Entonces, eso tiene que ver con esa estrategia integral, ¿no? Digamos lo que la integralidad de la estrategia se expresa a través de 3 elementos. Primero, la concepción de la niña o niño y sus derechos, la atención y la gestión, ¿sí? Frente a la concepción de la niña y el niño, la estrategia parte de reconocerles, de reconocerles integrales en su ciclo vital, es decir, sus dimensiones humanas y como sujetos de derechos y con derechos, pero bueno, también con personas o responsabilidades que adquieren el Estado como tal, ¿sí? Por eso cuando aquí la justicia es tan lenta, tan amañada, tan mentirosa, pues realmente uno termina pues muy molesto, porque se están vulnerando los derechos de estos pequeños y eso pues termina afectándoles notoriamente su confianza, su credibilidad y eso pues es algo totalmente negativo, ¿sí? Entonces, eso significa que estamos buscando entender cómo o cuáles son los derechos de ellos para poder respetarle su edad temprana, su primera infancia, ¿no? Esto también significa que, por una parte, nosotros debemos asumir que las niñas y los niños son diversos, que tienen intereses y necesidades particulares de acuerdo a su credo religioso, de acuerdo a su sociedad, de acuerdo al sector en donde está creciendo, de acuerdo a la familia. O sea, aquí lo que estamos hablando es el reconocer las diferencias individuales de cada quien. Reconocer que hay intereses particulares y que hay necesidades particulares, ¿sí? Que no todos somos iguales, que algunos tenemos mayor capacidad que otros, algunos somos mucho más hábiles en un área que otros, somos mucho más potenciales en algunos aspectos y no en otros. Entonces realmente aquí lo que tenemos que entender es que la integralidad tiene que ver con todo, absolutamente todo el bienestar del pequeño, en donde vamos a reconocer sus derechos, que son indivisibles, que son interdependientes, que son irreversibles, que son progresivos, que son importantes, que son exigibles y tampoco son irrenunciables. O sea, tienen que la gente, la sociedad reconocer los derechos que tienen los niños para cualquier contexto social o familiar o educativo. Por esto la gente que termina rechazando a los pequeños pues está actuando de una manera muy grosera, está actuando de una manera muy atrevida, porque le está quitando el derecho a la educación al pequeño, ¿sí? Hay maneras concretas que se manifiestan los derechos de la vida a los niños
y las niñas. Esta estrategia del cero a siempre las ha denominado realizaciones. ¿Y esto qué quiere decir? De que su buen logro permite afirmar que como resultado de la atención integral de cada niño y de cada niña, lo que se pretende es que la persona nace en una familia que lo acoge y lo prepara para su crianza, ¿sí? Entonces, aquí vemos una responsabilidad muy sentida de lo que tienen que hacer los padres de familia o los adultos responsables, si es que no viven con los padres, ¿sí? Pero cuenta con padres, madres, cuidadores principales que ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo temprano. ¿O será que lo estamos dejando solos? Por eso nosotros con cada grupo hablábamos precisamente ayer de cómo nosotros tenemos que ver de qué manera apoyamos a los pequeños cuando llegan en condiciones de maltrato o cuando no asisten constantemente al sitio de estudio o en este caso a su proyecto creado porque pues, realmente son maltratados físicamente y emocionalmente. Entonces, tenemos que hacerle ver que el rol de los padres, el rol de las mamás, de los cuidadores principales son muy importantes. Y digamos que es la primera, o son de las primeras experiencias de contacto que tienen los pequeños, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser evaluado, valorado, monitoreado en cuanto al cuidado que se le está dando a los pequeños. Y eso pues ayuda también al crecimiento y al desarrollo que se espera tenga el niño, ¿sí? Y sobre todo pues permitirle los servicios de salud, ¿no? Que viva y disfrute en alto nivel lo que tiene que ver con su salud, que no sea cuestionada en ningún momento ni que se le quite ese derecho a la salud. Se encuentra en un estado de nutricional adecuado, digamos que eso sería otra responsabilidad de los cuidadores y otro derecho de los niños, ¿no? Que tenga un estado nutricional totalmente adecuado. Cuenta con la posibilidad de crecer en un ambiente que favorecen y potencian su desarrollo y sus relaciones. Aquí cómo se está integrando el pequeño. Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en escenarios cotidianos y estas son tenidas en cuenta. Es decir, se le da una importancia y un valor supremamente importante a los pequeños. Por eso tiene que ver con esta cartilla, este plan del cero a siempre que me parece muy importante. La idea es llevarlo a cabo, la idea es no que quede allí plasmado en el papel, sino que se lleve a cabo y se respete y se valore la integridad y la equidad de los pequeños, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de favorecer y de potenciar su desarrollo tanto físico como psicológico y emocional. ¿Cuánto tiempo nos queda de este primer corte? Bueno, nos quedan 5 minutos de este primer corte. Luego hablamos nosotros de que pues muchas veces los niños tienen mucho miedo a expresar sus ideas, a expresar sus sentimientos y opiniones. Entonces la idea es de que los pequeños tengan siempre ese derecho y que no se les viole absolutamente nada, para nada esa oportunidad de expresar sus opiniones, sus ideas y sus sentimientos. Entonces son escenarios cotidianos en donde ellos pueden expresarse abiertamente, que expresen sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos de una manera abierta para que pues no sean vulnerados en sus derechos, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros otros de los aspectos importantes en este plan tan interesante del 0 a 100. Crecer en un contexto que proporciona sus derechos y actúa ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración, ¿sí? Es responsabilidad de nosotros los padres protegerlos. Es responsabilidad de los cuidadores, de los pequeños, los primeros cuidadores. Es responsabilidad de ustedes como educadores
ya es responsabilidad mía, en este caso como psicólogo, generar promocionar un poco el conocimiento de los derechos y actuar con relación a sus derechos, ¿sí? Para que si se está presentando vulneración o si se está presentando riesgo, pues eso se corrija. Es muy grave que la persona sepa que el niño lo están maltratando y las personas adultas se queden en silencio. Es muy grave eso. Si eso no se reporta, si eso no se menciona en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues entonces todo el peso de la ley le va a caer a la persona que ocultó esa verdad. Entonces realmente eso es supremamente muy importante. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud, alguna duda con respecto a este plan que es muy interesante y que cabe muy bien, cala muy bien en el propósito de su plan de acción en su empresa que están creando. Es un plan supremamente interesante y está totalmente vinculado con lo que tiene que ver con la primera infancia, que es lo que ustedes están juiciosamente preparándose, juiciosamente estudiando. Entonces, esa parte es supremamente necesaria. Voy a cortar aquí la primera parte de nuestra charla y ya les doy nuevamente el ingreso. Permítanme, ya regresamos para que no nos vaya a cortar la plataforma y más bien yo ahorita continúo con el tema. Ya nos volvemos a ver, señorita.